meses la Comisión Europea, con motivo de la pandemia, suspendió las reglas fiscales de déficit y de deuda pública para el año 2020. Hace una semana ha ido más allá y ha ampliado esa suspensión hasta el año 2022. E inmediatamente después el Gobierno de España ha hecho lo propio con las medidas que afectan a las comunidades autónomas y a los ayuntamientos. Muy poco se está hablando de esto, porque supone un cambio radical en la política económica y además nos da la razón a quienes llevamos muchísimo tiempo cuestionando el diseño y la naturaleza de estas reglas fiscales y exigiendo su eliminación. Hagamos memoria, los dirigentes de la Unión Europea llevan desde antes de la creación del euro obsesionados con respetar ciertos criterios de déficit público y de deuda pública, alegando que hacerlo es imprescindible y necesario para que la economía funcione bien. Muchos economistas ya señalaron por esa época que eso era una pésima idea porque estaba limitando la política económica a partir de una serie de reglas fiscales que no tenían ningún tipo de sustento científico. De hecho, el propio creador del límite de déficit público en el 3% del PIB reconoció que esa cifra se la inventó en menos de una hora escribiendo en la esquina de una mesa y sin ningún tipo de reflexión académica, que lo hizo con un motivo político. Esa obsesión anticientífica de respetar las reglas fiscales se agravó con la crisis del año 2008. Se presionó para que las reglas se incorporaran en las constituciones de los países y se hicieron todavía más estrictas. Esto empujó a muchos gobiernos de la Unión Europea a recortar en gasto e inversión pública y a aumentar impuestos fundamentalmente injustos. Recordemos los recortes en sueldos, en pensiones, en servicios públicos y en aumentos de impuestos como el IVA que llevaron a cabo los gobiernos de Zapatero y de Rajoy. Consecuencia, la eurozona ha sido la región que menos ha crecido de todo el planeta desde entonces y de la que más altos tiene los niveles de desempleo. Además, ni siquiera consiguió reducir sustancialmente los niveles de deuda pública, es decir, que fue un absoluto desastre. Ahora que hay una pandemia azotando nuestras vidas, la Unión Europea ha decidido permitir que en el año 2020 y 2021 cualquier país europeo pueda incrementar su déficit y su deuda pública hasta los niveles que quiera, con el fin último de impulsar la actividad económica todo lo posible. Pero vamos a ver, ¿estas reglas no eran para que la economía funcionase mejor? ¿Por qué las suspenden ahora cuando la economía va mal? ¿No era terrible que los déficits públicos aumentaran? ¿Por qué ahora se permite que sean infinitos? ¿Es que los déficits públicos se han vuelto buena gente de la noche a la mañana? ¿O es que de pronto los dirigentes se han vuelto todos locos? ¿No será que estaban equivocados? ¿No será que las reglas fiscales lo único que hacen es maniatar la política económica y lastrar el crecimiento económico? ¿Y que si se quiere aumentar la actividad económica no queda más remedio que aumentar el gasto público aunque ello suponga un aumento del déficit? Algunos responden a todo esto que es que estamos viviendo un momento verdaderamente excepcional por culpa del virus y eso justifica que haya déficit y deuda pública muy elevada durante lo que dure la pandemia. Pero bueno, es que da igual la excusa, eso sigue siendo una impugnación total sobre lo que siempre nos han contado y con lo que siempre han generado tanto daño económico y social. Es decir, es que nos han estado tomando el pelo durante mucho tiempo. Obligaron a recortar pensiones, a recortar sueldos, a recortar servicios públicos, a aumentar impuestos injustos diciendo que es que había que respetar una regla importantísima, tan importante que las han suspendido de la noche a la mañana. Para empezar, la suspensión de las reglas fiscales es el reconocimiento inequívoco de que frente a la paralización de la economía por culpa de la pandemia, es el sector público el único que la puede reimpulsar a través de mayor gasto público. Gasto sanitario, ERTES, ayudas a autónomos, ayudas a personas desempleadas, etcétera, etcétera. Sector público 1, sector privado 0. La verdad es que yo no entiendo cómo uno puede defender el liberalismo económico después de todo esto. Además, se tenían muy callado que en determinadas circunstancias sí tuviese sentido saltarse las reglas fiscales. Antes nos decían que las reglas eran sagradas, que si no las respetabas en todo momento cundiría el caos económico y el desastre más absoluto. Pero ahora casualmente te la puedes saltar cuando te conviene, vaya por Dios. ¿Y por qué sí para una cosa pero no para otra? ¿Por qué si no la podemos saltar para combatir una pandemia pero no para combatir el paro masivo, la exclusión social o la pobreza extrema? Esos eran problemas muy serios ya antes de la pandemia, pero claro, a los gobernantes europeos eso no les importaba porque a ellos no les afectaba. Por último, siempre nos habían dicho que elevados niveles de déficit y deuda pública eran el demonio porque elevaban la prima de riesgo y provocaban muchos problemas económicos. Pero ahora estamos viendo que no, que eso era todo un cuento que se inventaron para meter miedo y poder aplicar políticas de austeridad. Tal y como expliqué en un vídeo anterior,
Si el Banco Central quiere, la prima de riesgo puede controlarse y ningún nivel de deuda pública tiene por qué ser problemático. La deuda pública es una herramienta, no es algo malo per se. De hecho, hay muchos países muy ricos, como Estados Unidos y Japón, que tienen unos niveles de deuda pública muy elevados y no pasa nada. El problema está en asociar deuda pública con deuda privada, cuando en realidad no tienen absolutamente nada que ver, como también expliqué en un vídeo anterior. En definitiva, la suspensión de las reglas fiscales demuestra que estamos en lo cierto quienes decíamos que su existencia tenía una justificación ideológica, no de carácter científico o académico. Estas reglas fiscales se crearon para justificar la austeridad y reducir el tamaño y alcance del sector público, permitiendo así que el sector privado pueda crecer más y hacer más negocio. Ese es su único objetivo. Cualquier otro que escuchéis por ahí es falso, es solo una excusa para disfrazar de ciencia lo que en realidad es un propósito ideológico. Las reglas fiscales se pueden y se deben saltar para mejorar el funcionamiento de la economía y la calidad de vida de la gente. Y es que ya no hablamos de teoría, la realidad de ahí fuera lo está demostrando empíricamente. Por eso, muchas gracias, gobernantes europeos, por darnos por fin la razón y por tirar por tierra todas las mentiras que nos habíais contado. Esperemos que cuando la pandemia se extinga, las reglas fiscales también lo hagan con ella.